Bueno, muy buenas noches a todos. Ahora sí, pues vamos a dar inicio a este espacio de conversación sobre la educación y la formación de profesores en biología. En esta noche tenemos un invitado muy especial, el doctor... Eh, ay, discúlpame que se me perdió el... Qué pena con ustedes. Bueno, en esta noche, ahora sí retomamos, tenemos una conferencia muy especial esta noche con nuestro invitado, el doctor Julio Alejandro Castro Moreno, licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, doctor en Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos va a presentar en la noche de hoy el tema de la impertinencia en la biología, su enseñanza y su filosofía de la famosa frase de T. Dobzhansky: nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Les quiero recordar que de pasadas las 7:30 vamos a dar un espacio, un pequeño espacio, para las preguntas, las intervenciones o las participaciones a los que algunos quieran ingresar. Ahora pues le damos paso a el señor doctor. Por favor, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco especialmente a Marlon. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero quien se comunicó conmigo me mantuvo al tanto, digamos, de la dinámica. A Guillermo Fonseca, por supuesto, que sé que tras bambalinas es quien ha logrado gestionar estos espacios de semilleros en la Universidad Distrital, en la licenciatura en Biología, de la cual soy orgullosamente egresado, y pues cada vez que me invitan yo con mucho gusto acudo porque es volver a la casa matriz, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, lo que acaba de leer Karen es un título que yo di como preliminar de algunas opciones que tenía como para conversar con ustedes. Digamos, a la charla de hoy le he dado un título un poco más corto. Voy a compartir pantalla, a ver si es que casi no lo manejo. Creo que tendría que desactivar la cámara para no generar alguna interferencia, ¿cierto? No, señor, no es muy necesario, pero si Ah, gustas. bueno, ok. Eh, Porfa, me confirma si ya están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, sí Ok, se está gracias. viendo, Alejandro. Bueno, yo di un título un poco más conciso. La impertinencia, pues digamos que está en paréntesis porque es lo que voy a poner en discusión, aunque quisiera persuadirlos de que esa frase de Teósif Dobzhansky, nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, es bastante problemática y digamos, no la deberíamos considerar pertinente ni en la biología, ni en la filosofía de la biología, y tampoco en la enseñanza de la biología, incluso a los niveles superiores, como lo que implica la formación de profesores de biología. Algo que no mencionaron los organizadores es que yo soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, justamente la licenciatura en biología, desde hace ya varios años. Bueno, yo suelo usar esta frase del filósofo Daniel Dennett en muchas presentaciones que he hecho porque creo que resume en buena medida y digamos, de una manera muy concreta pero muy rica lo que uno quisiera plantear en términos de por qué acudir a la filosofía cuando quiere cuestionar algo. Esta frase es tomada del prólogo que Daniel Dennett hace al libro de Richard Dawkins, El fenotipo extendido, que la traducción al español es muy reciente, aunque es una edición nueva. El libro original es de los años 1980, creo que 1986 o algo así. Y voy a permitirme leerla porque eso ilustra un poco la perspectiva desde la cual está pensada esta conversación.
A propósito, escuché a Karen que dijo que hacia las 7:30, yo suelo a veces extenderme demasiado, entonces con toda confianza me avisan. Yo les pediría que me avisen por ahí unos 10 minutos antes para ir cerrando por si me estoy extendiendo más de la cuenta. Dice Daniel Dennett en el prólogo al libro de Richard Dawkins: la filosofía ha de ser un argumento escrupulosamente razonado que nos abre los ojos a una nueva perspectiva, clarificando lo que hasta ese momento había sido turbio y mal comprendido, y nos brinda una nueva forma de pensar sobre temas que creíamos que ya comprendíamos. En pocas palabras, la filosofía nos da, digamos, como esas herramientas para criticar lo que asumimos como cierto y que en el campo de la ciencia particularmente, pues no deberíamos confiarnos. Justamente esa es la idea de dogma que voy a intentar desarrollar en un momento. Esta charla está basada fundamentalmente en dos artículos de mi autoría, pues que compartí los enlaces con Marlon, no sé si tuvieron la oportunidad de acceder a ellos. En todo caso, como está en línea, pueden ir tranquilamente a verlos si es de su interés. El primero de ellos es escrito en la revista que se edita en Bauru, en Brasil, que se llama Ciencia y Educação, digamos, en el año 2013, bajo el título Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, en signos de interrogación. Y bueno, pues como es una revista dedicada a la enseñanza, a la didáctica de las ciencias, pues obviamente el enfoque va más por ese lado. El otro artículo es La evolución según Dobzhansky, creacionismo, linealidad y progreso, publicado más recientemente en el año 2017 en la revista también brasilera Scientia Studia, que es, pues digamos, una revista muy prestigiosa en el ámbito de la filosofía de las ciencias y a nivel iberoamericano es muy, digamos, muy reconocida. Entonces voy a tomar elementos de los dos artículos, intentando como articular un solo discurso, pero obviamente la información, lo que voy a conversar hoy con ustedes se va a quedar corto en términos de lo que pudieran quizá encontrar en una lectura de los dos documentos referenciados. El autor, digamos que es el centro del debate que yo planteo aquí, la discusión, pues es un genetista de origen ucraniano muy prestigioso. Teósif Dobzhansky es, digamos, un científico muy importante y también, digamos, incursionó muchísimo en el ámbito de la filosofía de la biología y en otros campos. Y pues digamos que haciendo honor a la verdad, es una persona que es muy difícil de criticar y obviamente su trabajo científico tan vasto y tan complejo sería imposible de abordar en unos cuantos artículos. Algunos datos sobre él, digamos, él nació en la ciudad de Nemirov, en Ucrania, en el año 1900, o sea, iniciando el siglo XX, y murió en San Jacinto, California, en los Estados Unidos, en el año 1975, o sea, 2 años después de que propusiera en el artículo famoso su frase que es tan renombrada: nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la biología. Se formó como biólogo, se especializó en la entomología en la Universidad Estatal de Kiev entre los años 1917 y 1924. En 1927 emigró a los Estados Unidos y digamos que un dato muy importante es que él se incorporó al equipo de trabajo que lideraba Thomas Hunt Morgan, que eso es, digamos, el equipo de trabajo que investigó fundamentalmente con la Drosophila melanogaster, y a partir de esos trabajos se lograron plantear trabajos tan importantes o teorías tan importantes como la teoría cromosómica de la herencia, entre otras, digamos, a partir del trabajo con los mapas cromosómicos, entre otros. Pero en este contexto, digamos, más importante aún es que Dobzhansky logró entrelazar dos tradiciones que parecían muy distantes: la tradición naturalista, con la, digamos, del trabajo de campo, y la tradición experimental. Digamos, vinculando de manera aún más estrecha la genética con la evolución. Él tiene trabajos muy importantes con diferentes especies de Drosophila, del género Drosophila, en las islas hawaianas, en donde hizo importantes trabajos de campo, pero también trabajo experimental en el laboratorio, digamos, desde los postulados que o más bien desde esos procedimientos que se fueron implementando y desarrollando en la Universidad de Columbia bajo la tutela de Morgan. Por ejemplo, este aspecto lo desarrolla muy interesantemente un autor que se llama Robert Kohler, un historiador de la ciencia, que tiene todo un libro dedicado a lo que él llamó los señores o los hombres de la mosca,
digamos, alrededor de la mosca Drosophila melanogaster y otras especies de este mismo género. Hay artículos que muestran cómo Dobzhansky ayudó a institucionalizar la genética, particularmente en dos países de nuestra región, como son México y Brasil. Y hay una anécdota que me encontré muy recientemente, que hace el también genetista, el de la Universidad de Harvard, y podríamos considerar un gran divulgador de la ciencia, Richard Lewontin, planteando unas cuestiones muy interesantes sobre Dobzhansky. Esto es en un libro que está en gallego, que se llama algo así como la doctrina del ADN, la biología como ideología, y él plantea algo muy interesante que me voy a permitir leer. Bueno, intentar traducirlo, el gallego no lo sabía, es muy parecido un poco como al español y al portugués, pero bueno, dice algo así como lo siguiente: Teodosius Dobzhansky, un famoso científico refugiado de la revolución bolchevique, y que se destacó, perdón, y detestaba a los bolcheviques, consagró gran parte de su energía para poner en evidencia los graves errores científicos que se estaban cometiendo en la Unión Soviética en biología y en genética como consecuencia de las doctrinas biológicas heterodoxas de Lysenko. Para los que no sepan, Lysenko fue un científico que bajo el amparo de Stalin intentó implementar una perspectiva neolamarquiana para producir, digamos, ciertos tipos de cereales, cambiando los ambientes y supuestamente mejorando el rendimiento de los cultivos, pues lo cual ustedes ya adivinarán que fue un fracaso. Alguien le dijo a Dobzhansky que, dadas sus convicciones políticas, o sea, él detestaba la revolución rusa, digamos que él no debería, digamos como debería poner en evidencia o más bien no poner en evidencia las ideas y los trabajos de Lysenko, porque eso llevaría un poco a que cuando existiera una confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pues la Unión Soviética se vería debilitada y comprometida. Entonces le preguntan a él que por qué decidió poner en evidencia a Lysenko, porque eso iría, digamos, si no lo hubiera hecho, hubiera favorecido o más bien desfavorecido la revolución rusa, lo que se estaba planteando. Dice Lewontin, Dobzhansky respondió que su obligación de deber era el deber de verdad para la ciencia, y que ese deber estaba por encima de las otras obligaciones, y que un científico nunca debe permitir que consideraciones políticas lo aparten de proclamar lo que se tiene por verdad. Digamos que es una anécdota que me llamó mucho la atención porque, pues digamos, el compromiso de él con la verdad científica antes que con una ideología política. O sea, para decir con esta pequeña introducción que pues Dobzhansky es un personaje supremamente importante en la historia de la biología, y el hecho de que no esté de acuerdo con los planteamientos que yo pongo en cuestión no le resta para nada un valor a su trabajo científico. Bueno, entrando un poco en materia de lo que, digamos, me han pedido que converse, es que pues, estos aspectos de la historia, la filosofía de la biología, ¿cómo ayudarían, cómo contribuirían a la formación de profesores? Hay muchas formas de hacerlo. Digamos que la estrategia que yo he usado en este trabajo es tomar justamente la producción intelectual de un científico filósofo en particular para ponerlo en cuestión y mirar los alcances y las limitaciones de lo que él plantea o planteó en determinado momento. Entonces, pues bueno, aquí tenemos que distinguir varios niveles, ¿no? Uno es el mundo natural, que es el que estudian los científicos, bueno, también el mundo experimental, porque hay fenómenos que se producen a nivel de laboratorio, pero permítame la nominación, por eso está en comillas, el mundo natural, el cual es estudiado por los científicos, y allí pues digamos la forma en que los científicos abordan este tipo de investigaciones nos da luces acerca de cuál es la naturaleza de la empresa científica, que es justamente buena parte del trabajo de los historiadores, epistemólogos, sociólogos de las ciencias, en términos de desentrañar qué es lo que está ocurriendo allí. Habría, sin embargo, un nivel todavía más amplio, a mi modo de ver, que es el de la educación en ciencias a distintos niveles, dentro de los cuales se incluye, por supuesto, el nivel de la formación de maestros y, en este caso muy particular, la formación de profesores de biología. ¿Para decir qué? Para decir que yo tengo la convicción de que abordar aspectos histórico-filosóficos de la biología nos brinda elementos muy importantes
para poder, digamos, poner en cuestión lo que creemos que comprendemos, siguiendo un poco las palabras de Daniel Dennett, y para aprender otras cosas que, digamos, la educación propiamente, en este caso de la biología, puede dejar en el tintero o puede dejar sin cuestionar. En ese sentido, pues digamos, no es raro encontrar, por ejemplo, en libros de evolución, que vamos a mostrar ahorita un ejemplo, en donde pues se asume como muy cierta y como muy pertinente la frase que se vuelve objeto de discusión de esta conversación. Está justamente acá. Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. En el primer artículo, primero hablo del más antiguo, ¿no? El de 2013, pues yo justamente planteo la idea de que esa frase es un dogma, y lo denomino el dogma central de la síntesis evolutiva. Algo que no dije en la mini biografía de Dobzhansky es que él es considerado uno de los arquitectos de la síntesis evolutiva que tuvo lugar a finales de la primera mitad del siglo XX. Ahí también encontramos a Ernst Mayr, encontramos a Julian Huxley y a otros tantos que, digamos, quisieron poner de relieve el aspecto de la evolución como esa piedra angular de la biología, pero digamos que esta frase sí tiene muchas connotaciones en el sentido que se ha vuelto supremamente famosa, muy usada y a mi modo de ver poco criticada. Entonces, ¿por qué es dogma? Digamos, cuando yo parto del hecho de que nada tiene sentido, estoy asumiendo una perspectiva, digamos, que deja por fuera muchas posibilidades. Intentemos cambiar el tono de la frase. Todo en biología podría tener mayor sentido si nos enfocamos en la luz de la evolución. Digamos que estamos intentando parafrasear, pero fíjense que el sentido de la frase cambia notablemente. Entre otras cosas, es dogmática la frase porque tiene unas connotaciones reduccionistas que, bueno, lo voy a comentar de una vez, lo voy a plantear más adelante, pero de una vez vamos despejando algunas dudas que pueden ir surgiendo. También está pues, planteado en el artículo Francisco Ayala, que es quizá el más renombrado, el más importante de los discípulos de Dobzhansky, planteó una frase similar que dice: nada en evolución tiene sentido si no es a la luz de la genética. Entonces, digamos que uno aventurándose a ampliar ese tipo de propuestas, se podría decir, si alguien no lo ha dicho, nada en genética tiene sentido si no es a la luz de la biología molecular. Alguien podría añadir, nada en biología molecular tiene sentido si no es a la luz de la química, y alguien podría aventurar una frase más que diga algo así como: nada en química tiene sentido si no es a la luz de la física. Entonces fíjense que eso nos lleva a unas perspectivas reduccionistas. Para decir que la frase reduce o pretende reducir toda la biología a la teoría evolutiva, lo cual es todavía más problemático porque la forma en que Dobzhansky entendió evolución en los documentos que yo analizo y de los cuales voy a mostrar una síntesis muy general, pues esa idea de evolución es supremamente problemática. Y la otra es las connotaciones justamente creacionistas, en donde, pues, para decirlo en pocas palabras, Dobzhansky se comprometió con una idea en la cual la evolución es el medio mediante el cual Dios creó el mundo viviente. Entonces, esa mezcla entre religión y ciencia, pues es bastante problemática porque, bueno, lo vamos a desarrollar a lo largo de la conversación, pero pues de entrada es problemático mezclar en una sola explicación, en un solo discurso, digamos, asunciones que provienen de mundos tan diferentes y tan dispares. Por supuesto que eso no quiere decir que la gente que sea creyente en algún dios, en alguna religión, que practique alguna religión, no pueda ser biólogo, no pueda ser profesor de biología. Yo pues no voy a hacer aquí ninguna campaña a favor del ateísmo porque pues ese no es mi interés. Lo que quiero mostrar es que sí es problemático hacer esas mezclas, sobre todo en la educación de las jóvenes generaciones. Cuando uno es más grande pues tiene más capacidad de discernir y de comparar lo que se le está planteando y tomar unas decisiones mucho más con conocimiento de causa. Entonces, bueno, esa es una problemática que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. La frase de Dobzhansky tiene al menos tres implicaciones que voy también a intentar desentrañar a lo largo de la charla, y tienen que ver con la biología en sí misma, con la filosofía de la biología y con la enseñanza de la biología. O sea, hay unas implicaciones que quisiera mencionar así sea de manera muy general,
De pronto en la conversación pues vamos a poder ampliar algunas de las ideas que solo voy a plantear muy de pasada. Antes de eso, antes de entrar en esas implicaciones, pues digamos cuál es el material de indagación al cual se accedió para este trabajo. Bueno, de este libro, que es el más famoso de Dobzhansky, Genética y el origen de las especies, que tuvo 3 ediciones. En alguna, creo que es en la última, no, bueno, ahorita no recuerdo, bueno, se me va la memoria. En una de ellas yo retomo la introducción que hace Stephen Jay Gould, digamos que accedí a ese documento, tal vez es una edición posterior, porque pues el 51 se me hace como muy lejos para lo que planteó Stephen Jay Gould, pero bueno, podemos corroborar después esa información. Y a una traducción de uno de los capítulos que hacen 2 autores brasileños, en donde muestran efectivamente cómo Dobzhansky plantea unas relaciones muy interesantes entre genética y evolución. Pero bueno, este es un documento que vuelvo y digo, lo he visto muy de pasada y el cual pues del cual no he extraído mayor información al respecto, digamos, de lo que quisiera conversar. Mientras que en lo que voy a mencionar a continuación, sí hay muchas afirmaciones de Dobzhansky que, digamos, que nutren o que alimentan esta reflexión de orden filosófico. En el año 1972 se realizó esa conferencia que está allí sobre problemas de la reducción en biología, celebrada en la ciudad de Bellagio, en Italia, de la cual luego surgió este libro, que su edición original fue en el año 1974, cuyos editores fueron Francisco Ayala y Teodosio Dobzhansky, y en donde pues ellos escriben, entre otros muchos autores, biólogos, filósofos, en fin. Accedí a la versión en castellano, que es una traducción del año 1983, que es la que está la fotografía de la portada aquí en esta lámina. En el año 73 se publica el que es el artículo quizá más famoso de Dobzhansky para el terreno nuestro, que es el de la enseñanza de la biología, donde se pone el título que se ha vuelto esta frase que se ha usado de manera, digo yo, indiscriminada, pero me parece que de manera muy acrítica. O sea, mucha gente cita nada en biología tiene sentido en la evolución, Dobzhansky 1973, supuestamente defendiendo la centralidad de la evolución, muchas veces haciendo frente a posturas creacionistas, pero lo que uno encuentra al leer este artículo es que justamente es lo contrario. Lo que se defiende aquí es una amalgama entre evolución y creación. Entonces, bueno, es paradójico, digo yo, que se haya publicado en la que es quizá la revista más importante a nivel internacional de enseñanza de la biología, que es de American Biology Teacher. Vamos a volver sobre eso hacia el final de la charla. Y el otro texto es el libro titulado Evolución, la edición en castellano, que también está allí la portada en la lámina, es del año 90, y bueno, se me va ahorita, creo que es 94, pero la edición original es del año 77, 2 años después de que muriera Dobzhansky. Sin embargo, los otros autores le conceden digamos, el primer lugar en el orden de los coautores, como un homenaje póstumo. Este libro, digamos que puede considerarse un clásico para la enseñanza de la evolución a nivel universitario, y seguramente varios de los que nos hemos formado como licenciados en biología hemos accedido, así sea tangencialmente, a este libro. Bueno, miremos ahora sí un poco las implicaciones. En el primer caso, pues vamos a mencionar las que atañen para la biología. Esta frase es tomada del artículo de Dobzhansky del 73, página 129, como está allí expresada. Dice Dobzhansky textualmente: vista a la luz de la evolución, la biología es quizá intelectualmente la ciencia más satisfactoria e inspiradora. Sin esa luz, la biología llega a ser un montón de hechos dispersos, algunos de los cuales son interesantes y curiosos, pero no elaboran una imagen significativa como un todo. Entonces, fíjense lo que está diciendo allí. Pues digamos, en otro lado dice que es un montón de disparates, ni siquiera son unos hechos dispersos, sino es un montón de disparates. Entonces, claro, una cosa es darle la centralidad a la teoría evolutiva y otra es decir que nada tiene ningún sentido, que llegan a ser un montón de hechos dispersos. Digamos, como esa idea de unificación que ahorita vamos a ver en las implicaciones filosóficas, esa idea de unificar la ciencia, que es un poco la idea que intenté desarrollar con esa
ese reduccionismo que nos va llevando es nada tiene sentido en la química si no es a la luz de la física. De ahí entrada estamos viendo unas connotaciones reduccionistas o unificadoras, en este caso de la biología. Sin duda hay mucho más que decir alrededor de eso, pero bueno, voy a intentar ser breve para dar mayor espacio a la conversación, al diálogo. En cuanto a las implicaciones para la filosofía de la biología, pues ya lo he mencionado, esta idea de unificación propia del positivismo lógico en las primeras décadas del siglo XX, pues fue un proyecto, ¿no?, de unificar la ciencia fundamentalmente alrededor de la física, la matemática y la lógica, unificar el lenguaje, unificar el método, unificar las teorías. Entonces, esa idea de unificación pues se puede ilustrar perfectamente en esa parodia que yo hago de nada en química tiene sentido si no es a la luz de la física. Sin embargo, esto es paradójico, como lo muestra Araújo, que es uno de los autores de los que yo me baso para hablar un poco de esto, pues que paradójicamente Dobzhansky parece inscribirse en ese proyecto del positivismo lógico al intentar unificar toda la biología alrededor de la teoría evolutiva, pero por otro lado al defender una idea que para estos filósofos del positivismo lógico podría ser un principio metafísico, como es la idea de progreso en evolución, ¿sí?, que es una idea muy fuerte en los planteamientos de Dobzhansky, que ahorita pues vamos a verlo un poco con más detalle. Este dogma central de la síntesis evolutiva, pues digamos, se nutre o se sustenta en al menos como 3 elementos. Claro que el que está abajo a la derecha pues es más misceláneo, tiene que ver con muchos más elementos. Una primera pregunta es: ¿qué es la evolución para Dobzhansky? En los textos referenciados anteriormente, ¿qué es para él la selección natural? Y cómo entiende estas ideas de progreso, perfección, cumbre, escala, el ser humano, bueno, como lo llama él, el hombre, como la cúspide de la evolución. Entonces, esas ideas, a mi modo de ver, están articulando o le están dando un sustento a la frase nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Entonces, justamente lo que yo les decía hace un momento, una pregunta que salta a la vista es: ¿qué es evolución? Si evolución es lo que dice Dobzhansky en estos documentos analizados, pues uno diría, mejor no nos comprometamos con esa frase. Esta es una síntesis, muy síntesis, porque bueno, en el artículo de 1900, el artículo de 2017 se encuentra pues muy desarrolladas estas ideas, pues de hecho de eso se trata ese trabajo. Sin embargo, pues bueno, aquí una síntesis provisional de lo que encontré en el análisis de estos documentos, tanto la ponencia que luego hizo parte del libro colectivo, del artículo de 1973 y de los capítulos del libro que se llama Evolución, la traducción al castellano de los años 90. A grandes rasgos, lo que encontramos allí son, digamos, frases, o más bien postulados como lo siguiente: la evolución es el medio por el cual Dios creó el mundo viviente, y dice Dobzhansky que la evolución va en la dirección de algo que le llama una ciudad de Dios. Bueno, ahí también habla del hombre omega o del punto omega, que es unas cuestiones pues que van más allá del mundo terrenal en el que nosotros vivimos. Por otro lado, se puede afirmar que la evolución es un hecho y un proceso gradual que no admite la intervención de agentes externos. Entonces aquí ya encontramos una primera contradicción, porque si asumimos la evolución como un acto de Dios, pues no podemos decir al mismo tiempo que no admite la intervención de agentes externos. Fíjense que ahí ya podemos encontrar algunas incoherencias en los planteamientos de Dobzhansky. A pesar de tener su materia prima en sucesos azarosos como las mutaciones, no es un proceso contingente. Parece que Dobzhansky fue muy reacio a asumir el carácter contingente del proceso evolutivo. En otro lugar se afirman frases como esta: la evolución se debe a una ley fabricada por el universo, y esa ley es la selección natural. Sin la luz de la evolución, la biología no sería más que un montón de hechos dispersos o unos disparates, como lo mencionan algunos otros lugares. Otro asunto que es bastante problemático es que habla de ocupar nichos ecológicos como si los nichos fueran lugares, ¿no?, como si fueran espacios que se llenan. Los organismos evolucionan ocupando nichos ecológicos y respondiendo a los desafíos del ambiente por medio de cambios genéticos. Es una idea un poco lamarckiana, en el sentido de que parece ser que Dobzhansky se compromete con la idea
de que hay cambios ambientales y los organismos responden adaptándose a esos cambios ambientales a través de unos cambios en el material genético. Y por último podemos mencionar que la evolución para Dobzhansky es un proceso que carece de intención, pero a la vez es un proceso creativo. Vuelve y juega. Si carece de intención, ¿por qué decir que es un acto de Dios? Si se supone que Dios crearía el mundo viviente a través, por medio o fundamentado en unas intenciones, ¿no? No de manera como aleatoria o como por no tener nada más que hacer. En cuanto a la pregunta que es la selección natural, con base en lo que plantea Dobzhansky podríamos mencionar estas ideas. La selección natural es el factor antiazar de la evolución. Entonces, claro, Dobzhansky reconoce, como buen genetista que era, pues que la materia prima de la selección natural pues son las variaciones genéticas, que tienen, digamos, una causa fundamentalmente en procesos aleatorios. Sin embargo, él dice, eso no es todo. La selección natural funciona como ese factor que filtra, ¿cierto?, que limita el azar y pues obviamente le da una direccionalidad al proceso evolutivo. Algo que ya he mencionado, la selección natural sería un punto de unión entre los genes de una especie y su medio ambiente. Si es hacer esa relación entre, digamos, o más bien esa incidencia que parece Dobzhansky asumir del medio ambiente a la información genética. La selección natural es un proceso sin intención a la vez creativo, muy parecido a lo que se planteaba atrás con respecto a la evolución como un todo. Esta selección es un proceso que dirige a las especies hacia la adaptabilidad y no actúa según un plan preconcebido, pero vuelve y juega. Esto va en contravía con lo que él mismo plantea en relación con la incidencia de Dios en el devenir de los procesos evolutivos de las diferentes especies. Como esto es más misceláneo, ¿cierto? Ahí encontramos una gama muy amplia de ideas, pero digamos para resumirlas, hay una idea de la superioridad del hombre, o sea, los seres humanos somos la especie superior, somos la especie más perfecta, hemos llegado a ese, digamos, a esa cima de la evolución, digamos, a través de un proceso progresivo, que obviamente tiene que ver con una direccionalidad, y bueno, llegamos a esa cumbre de la escala gracias a esos procesos, ¿no? Para resumir, en evolución es posible afirmar que unas especies son superiores a otras, digamos que a la luz del siglo XXI eso sería bastante problemático, porque pues eso nos lleva justamente o nos podría llevar a despreciar otras formas de vida. La especie superior, la más perfecta, es el hombre, como él lo menciona, pues uno podría decir ser humano, pero bueno, parece ser que se compromete con, o puede ser también un uso del lenguaje, bueno, en eso no entraré. Hay un progreso, ¿cierto? Un mejoramiento en la evolución y la cúspide de ese progreso es nuestra propia especie. Entonces, digamos que aquí podemos encontrar una idea que es bastante, que algunos llaman obstáculos epistemológicos para aprender evolución, que tiene que ver con asumir esa idea de evolución como un progreso, ¿cierto? Como una mejora. Y que tiene, a la luz de la perspectiva de Dobzhansky, tiene un punto culminante que somos los seres humanos. La antítesis del progreso son la extinción y la muerte. Digamos que en esa idea de progreso él toma, más bien como la antítesis del progreso, él también toma la idea de los endoparásitos, diciendo algo así como, pues no utiliza la palabra, pero es como la idea de fondo, como un retroceso evolutivo o una especie de involución, y pues sabemos que eso es bastante cuestionable en el proceso evolutivo. Bueno, aquí está, me adelanté a lo que iba a decir, lo contrario al progreso es el retroceso y toma como ejemplo los endoparásitos. El ser humano está en el pináculo de la creación y dicen algunos otros apartados de los documentos analizados que es el señor de la creación. El Homo sapiens es la única especie que puede dirigir su propia evolución. Si se llegara a extinguir, se trataría del primer caso de suicidio evolutivo, aunque ahí está parafraseado, casi que es literal lo que estamos planteando. El género humano trascendió su condición animal, sobre todo en la esfera espiritual, ¿sí? Entonces fíjense que ese carácter que le da Dobzhansky al humano, de ponerlo por encima de las demás especies, pues es muy problemático no solamente en el ámbito de la biología y la filosofía, sino también en el ámbito de la enseñanza de la biología, porque justamente se estarían reforzando algunas ideas que sabemos que van en contravía, por ejemplo, de procesos de conservación de la biodiversidad, porque si consideramos que solamente el humano es
quien lleva los designios de este planeta, pues sabemos lo catastrófico que ha resultado ese tipo de ideas. Para resumir, uno podría hacer un contraste entre, eh, digamos, la forma en que Darwin entendió, gráficamente hablando, el proceso evolutivo. Pues recuerden que el único diagrama, la única figura que aparece en el origen de las especies es un árbol que nosotros llamamos hoy en día filogenético, en donde muestra Darwin cómo el proceso evolutivo es un proceso de ramificaciones, ¿cierto? Frente a eso hay muchas otras propuestas, digamos, más recientes, por ejemplo, la que plantea Richard Dawkins en su libro Escalando el Monte Improbable. Él plantea ideas como las siguientes: dice, cada especie actual, ¿cierto? Las especies que actualmente pueblan el planeta Tierra, incluyendo, por supuesto, la especie humana, ha logrado escalar su propio monte improbable. ¿Por qué es monte improbable? Porque no tenía garantizado de antemano el éxito evolutivo, sino que digamos que ya viéndolo en retrospectiva, pues ha logrado llegar a un punto de la evolución, pero entonces serían muchos montes improbables. Si pensamos que cada monte improbable son estos puntos culminantes aquí de este diagrama que se toma del origen de las especies, podríamos decir, siguiendo a Richard Dawkins, pues que cada especie ha logrado escalar ese, o sea, ha logrado seguir una trayectoria evolutiva y que la hace una especie actual, o sea, ha logrado sobrevivir un buen tiempo. Pero no quiere decir que eso sea un proceso lineal en donde podamos poner a una por encima de las otras. Digamos que sí podríamos poner a una por encima de las otras, pero dentro de un mismo linaje, digamos, de todas las especies de homínidos que pudieron haber existido, pues solo logró, digamos, sobrevivir y vivir ya varios milenios la especie Homo sapiens. En ese sentido podría uno decir, sí, claro, fue superior en el sentido si llegaron a competir y ese tipo de cosas, pero decir que el humano es superior, por decir algo, a una pulga de agua, pues eso es bastante complicado, ¿no? Pues en el sentido evolutivo y en otros aspectos. Porque dice Obsansky, o sea, mirándolo bajo a cualquier óptica, el humano es superior a cualquier otro organismo. Pero entonces, por ejemplo, uno podría preguntar, ¿es superior en la capacidad de volar por sus propios medios? Pues las aves, los murciélagos y muchos insectos nos llevan la ventaja en eso. Entonces, si se trata de volar por sus propios medios, claro, alguien podría decir, los humanos sí vuelan con ayuda de helicópteros, aviones, parapente, bueno, parapente no tanto es volar, sino planear, pero digamos, por los propios medios, las aves, los quirópteros y muchos insectos nos llevan una ventaja de millones de años. En contraste con esta imagen, podemos ver la portada de este libro de Midgley, que se llama algo así como la evolución como una religión, ¿cierto? Entonces, esto representa perfectamente lo que Dobzhansky plantea en varios lugares, tanto en su correspondencia personal, pero en documentos más de corte académico, en donde pues dice palabras más, palabras menos. Por un lado, la evolución va hacia un fin, ¿cierto? El punto culminante de la evolución es el hombre. Curiosamente, o digamos coincidencialmente, o de pronto, no, o de manera ya premeditada, se pone la figura de un hombre, parece como un empresario, qué sé yo. Un comentario al margen, a propósito de que valdría la pena seguir indagando sobre Dobzhansky. También hace muy poco tiempo me encontré con un libro que él escribió en coautoría con un autor que es L.C. Dunn, escribe D-U-N-N, que se llama Herencia, Raza y Sociedad, que lo tradujo el Fondo de Cultura Económico de México. No sé si se alcanza a ver ahí la portada. No lo he leído, está dentro de los pendientes, pero digamos que lo que alcanzo a mirar es que Dobzhansky planteó unas cuestiones contra la idea de raza y racismo, ¿sí? Pensado desde la genética y obviamente desde aspectos culturales. Entonces, no me atrevería a decir yo que Dobzhansky se hubiera comprometido con la idea de que cuando habla del hombre tenga que ser, en este caso como está en el dibujo, un hombre adulto, digamos, de algún país occidental, seguramente de los países más poderosos, ¿cierto? Y además probablemente todo un ejecutivo que va en busca de qué, pues que va en busca de este punto omega, que es una idea que él retoma del jesuita y paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin, que es como, digamos, su referente científico, espiritual, académico. Este jesuita y paleontólogo lo que planteaba era justamente que el humano trascendía de esta esfera
terrenal y mundana hacia algo más allá digamos, de nuestra comprensión, que es ese punto omega que Dobzhansky termina un poco identificando con la idea de Jesucristo. Entonces, esta portada del libro muestra muy bien, resume muy bien, salvo estas connotaciones que pueden ser allí racistas, la idea de Dobzhansky de que la evolución es una escalera. Recuerden que él habla de la cúspide, ¿cierto? Del último peldaño. Eh, la especie más evolucionada es el ser humano, y obviamente después de eso habría que trascender al mundo terrenal para llegar a lo que se llamaría, o en palabras de Chardin y de Dobzhansky, el punto omega o el hombre omega, ¿sí? Entonces fíjense que en esos terrenos ya nos estamos metiendo en cuestiones que otra de las autoras que yo consulté, Dili, plantea en su artículo una pregunta de si nada en evolución tiene sentido si no es a la luz de la teología, porque ella también identifica justamente digamos, estas ideas tan problemáticas que plantea Dobzhansky en torno a hacer una mezcla problemática entre ciencia y religión. Entonces, esta foto que he usado también en otras presentaciones muestra a un Darwin preocupado. Eso es tomado paradójicamente de la cuenta de Twitter de una persona que se declara antidarwinista, ¿sí? De hecho se llama ahí, no sé si alcanza a leer, toma eso Darwin. Y pues claro, toma eso Darwin es que alguien que podría declararse darwinista como Teodosio Dobzhansky pues va justamente en contravía de los planteamientos darwinianos. Recuerden que Darwin nunca se declaró, por lo menos no públicamente o no lo hizo de manera escrita, ateo, pero en pues, sus escritos sí se puede ver una cuestión que si no lleva al ateísmo lleva algo muy parecido, y es tomar una postura de decir que el proceso evolutivo es natural, contingente e histórico y que no admite la intervención de fuerzas supranaturales. Y lo que hemos visto con algunos de los postulados de Dobzhansky es que hace lo contrario, digamos, decir que la evolución es un acto de Dios, pues eso ya nos pone en otro terreno que nos saca del ámbito científico y pues nos lleva, diría yo, a unas especulaciones en las cuales difícilmente nos podríamos poner de acuerdo. Si algo tiene la ciencia, querámoslo o no, es la capacidad de mostrar pruebas de lo que afirma. Me temo, con todo respeto, que en las perspectivas religiosas eso no ocurre o no suele ocurrir. Por eso esa idea de dogma, pues fíjense que yo lo comento al principio del artículo del 2013. La idea de dogma justamente tiene un asidero mayor en la religión que en la ciencia, porque cuando uno se compromete con una creencia religiosa, pues no la cuestiona, ¿no? La asume como un acto de fe, por ejemplo. En la ciencia no podremos hacer nada por el estilo, a pesar de que algunos científicos de renombre, como Francis Crick, propuso hacia mediados del siglo XX el famoso dogma central de la biología molecular, o sea, lo puso con esa palabra dogma. Hablar de dogmas en la ciencia pues es muy problemático, porque pasando al terreno que más nos interesa, que es la enseñanza de la biología, pues nosotros no se nos debería pasar por la cabeza adoctrinar a nuestros estudiantes y decirle que lo que les estamos enseñando deben asumirlo como un dogma, y los dogmas pues son irrefutables, incontrovertibles, se dicen de una vez y para siempre. Entonces, pues esa es justamente parte del trabajo que quiero mostrar, es que si entendemos la frase de Dobzhansky como un dogma, pues tenemos que empezar a cuestionarlo desde sus raíces, desde sus bases, para llegar a, como lo planteo también en el escrito, a desdogmatizar a la biología y a su enseñanza. Bueno, ya estoy entrando en los otros terrenos, que es justamente el de las implicaciones para la enseñanza de la biología. Vuelvo a algo que ya dije hace un rato, digamos que es bastante interesante ver cómo Dobzhansky pronunció una conferencia que, hasta donde tengo entendido, se tituló así: Nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución, en el año 1972 ante la American Association of Biology Teachers, que digamos, pues fíjense, ya en el año 72, seguramente ya lo habían hecho años atrás, se reunían los profesores de biología norteamericanos, bueno, Estados Unidos, en un evento, digamos, de gran magnitud,
y pues invitaron a Dobzhansky para dar una conferencia que hablaba de estos asuntos. Seguramente no conozco el contenido de la conferencia, pero muchos autores como Burian, que está aquí referenciado, él menciona que ese texto se publicó usando el mismo título al año siguiente, en el año 1973, en la revista American Biology Teacher, que digamos, pues uno que empieza a ver de esta situación es que, pues digamos que había todo un interés por persuadir a los profesores de biología de Estados Unidos acerca del contenido de este artículo. Bueno, supongo que la conferencia iba por la misma vía. El artículo, a propósito, ustedes lo pueden googlear y lo consiguen. Bueno, hace unos años cuando yo lo trabajé se podía hacer. Eh, y digamos que es un texto muy corto, digamos, es un texto que no demanda mucho tiempo de lectura y pues digamos parte de la tarea que yo hice en el primer artículo de 2013 fue pues traducir algunos apartados, pero si uno pudiera concatenar eso prácticamente, el artículo estaría traducido en un buen porcentaje, ¿sí? Entonces yo haría esa invitación digamos, para los que son unos convencidos de que la frase es cierta y que hay que seguirla pronunciando, ponerla como epígrafes en muchos lados, pues yo los invitaría a leer el artículo en sí mismo y tener en mente que es un artículo que surge de una conferencia pronunciada a un público muy específico que son los profesores de biología y que luego pues tiene un carácter de divulgación mucho más amplio cuando se publica en la revista, ¿sí? Entonces, eso no, digamos que eso no es, a mi modo de ver, no es tan coincidencial. Y la otra es que, pues, no es un secreto decir que Estados Unidos de América es el país, por lo menos a nivel occidental, en donde más se han opuesto algunos personajes para que la teoría evolutiva se enseñe, sobre todo a nivel de colegio. Y si se llega a hacer, que se haga a la par con la enseñanza, digamos, de unas creencias religiosas muy particulares, ¿sí? O sea, esa idea de mezclar, entremezclar la parte científica con la parte religiosa, pues digamos que pues no es gratuito. Eso es muy común en los Estados Unidos, pues hay todas unas historias de juicios, o sea, se ha llevado ante los jueces asuntos de que un profesor, de eso hay documentos, incluso películas han hecho, sobre cómo se lleva a juicio a algunos profesores de biología por enseñar teoría evolutiva, pero no enseñar a la par las enseñanzas, valga la redundancia, del Génesis. Entonces, digamos, uno podría especular, eso habría que documentarlo, pues que Dobzhansky estaba como pez en el agua, o sea, no le estaba hablando, no estaba llevando propuestas supremamente descabelladas a un público que estaba ávido porque les mostraran estas propuestas, ¿no? Aunque cabe también la posibilidad de que hubiera habido voces disonantes, pero pues desafortunadamente no dispongo de ninguna información al respecto. Entonces, ¿cuál es la invitación que uno podría hacer en este sentido? Digamos, pues mirando aquí el reloj, creo que estoy bien de tiempo. En lugar de sustentar la enseñanza de la biología, en particular la enseñanza de la evolución, en las ideas de Dobzhansky que hemos visto que son bastante problemáticas, deberíamos recurrir, entre otros, a planteamientos darwinianos, por ejemplo, el compromiso con la idea de que la evolución es un proceso natural, histórico y contingente. Natural porque no hay intervenciones supranaturales. Histórico y contingente es casi que hablar de lo mismo, ¿cierto? No es solamente el paso del tiempo, sino que lo que ocurre no está predeterminado, sino que puede cambiar. Entonces yo vuelvo a traer a colación el famoso ejemplo mental de Stephen Jay Gould en el libro La vida maravillosa, cuando él dice, supongamos que tenemos la posibilidad de eh, rebobinar la cinta, supongamos que el proceso evolutivo lo representamos como una película, ¿sí? Eh, película me refiero digamos, al material, pero también al contenido, ¿sí? Rebobinamos asegurando que todo se borre y luego le volvemos a dar play. Él dice, no tenemos por qué esperar que todo el proceso se lleve a cabo de la misma manera. O sea, todo pudo haber sido diferente.
Para poner otro ejemplo, digamos, cuando Dobzhansky dice que las especies se pueden extinguir porque son inferiores, por tal y tal cosa, uno preguntaría, toda esta gama de fauna que nosotros llamamos de manera muy general dinosaurios, que se extinguieron hace alrededor de 65 millones de años, lo hicieron porque eran torpes o porque no se lograron adaptar o porque no ocuparon los nichos adaptativos. Estoy hablando en lenguaje un poco de Dobzhansky. No lograron ocupar los nichos ecológicos que existían, o fue por una cuestión supremamente fortuita como el impacto de un gran cuerpo celeste en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, esos asuntos contingentes son los que parece negar Dobzhansky. ¿Por qué? Porque él tiene en mente que todo va en una dirección. ¿Por qué? Porque hay un ingeniero detrás de todo, aunque en otros lugares lo niega, que pues ya tiene asegurado hacia dónde vamos, ¿cierto? Todo culmina en el humano y si quieren ir un paso más allá, al ámbito más espiritual, más supraterrenal, pues llegaríamos al punto omega del que habla Dobzhansky. Entonces esto de lo contingente es supremamente valioso, no solamente a nivel de las mutaciones en el material genético, sino también de los cambios ambientales que ocurren y que afectan notablemente el devenir o el proceso evolutivo de algunos grupos al menos. Entonces, cuando uno habla de lo natural, pues esa palabra natural es bastante compleja, pero digamos, usando el lenguaje darwiniano, pues él se comprometió con esa idea de que la selección natural era en comparación con una selección artificial, o sea, la que hacemos los seres humanos. Y particularmente lo que tiene que ver con el ámbito de la crianza de animales y el cultivo de plantas, ¿cierto? Entonces, una cosa es lo que hace el humano, ¿cierto? Que decide quién se reproduce y quién no. Qué semillas siembro y cuáles utilizo para comer o para alimentar a otros animales. Mientras que la selección natural tiene que ver con un proceso un poco más de eliminación. O sea, los que no logran pasar ese filtro, pues ni modo, y los que lo logran hacer y además logran reproducirse, pues van a heredar, digamos, algunas características a las generaciones por venir. Esa, digamos, contraste, lo natural debería entenderse aquí en contraste con lo artificial. Pero lo que plantea Obshansky es todavía más problemático, porque él plantea el contraste entre lo que sería lo natural versus lo que sería lo supra o lo sobrenatural. Y cuando, vuelvo y digo, cuando nos metemos al mundo de lo sobrenatural, pues estamos en otro terreno y qué tanto como profesores de biología deberíamos comprometernos a asumir ese tipo de, digamos, de retos o de, no sé, digamos que eso como que no sería nuestro trabajo, sino que, digamos, cómo a partir de las evidencias de la ciencia, de lo que se plantea desde la ciencia, podemos decir cosas y otras, pues guardamos silencio hasta tanto no tengamos mayor certeza. Pero decir que hay alguien moviendo los hilos invisibles de lo que ocurre en la naturaleza, pues ya entra es un postulado antidarwiniano, porque Darwin no se comprometió nunca con aquello. A propósito de la introducción que hace Stephen Jay Gould al libro de Dobzhansky, de Genética y el origen de las especies, Gould paradójicamente trae a colación unas frases de Darwin, donde dice Darwin, en su empeño por robustecer y por implementar y por, digamos, por echar a andar esa idea de selección natural, lo que quiere hacer, dice Darwin, es, valga la redundancia, echar por tierra la idea de que las especies fueron creadas de manera independiente. En ese punto, que no lo digo en el artículo, digamos que ya leyéndolo con más calma, uno cae en cuenta que hay cosas que valdría la pena aclarar. Por ejemplo, esta. Dobzhansky no se comprometió con la idea de creaciones independientes. De hecho, él se burla y llama creacionistas antievolucionistas, algo así, a los que creen en la idea de que Dios creó a las especies por separado. Con lo que se compromete Dobzhansky es que a través del proceso evolutivo se han creado todas las especies existentes y extintas. Lo que pasa es que Darwin no se comprometió para nada con la idea de que hubiera un ser sobrenatural que es el que dirige los designios de todas las formas de vida, incluyendo la nuestra. Entonces, justamente eso nos pone retos para la enseñanza de la biología, lograr vislumbrar en qué medida llevamos al aula, planteamos este tipo de discusiones, este tipo de asunciones, digamos, para la formación, trátese de niños de básica primaria, adolescentes de básica secundaria y media, o jóvenes que se están formando
particularmente como profesores de biología. Entonces, frente a eso uno podría decir varias cosas. Por ejemplo, podríamos explorar las consecuencias éticas del hecho de ser parientes de los demás seres vivos, ¿no? Esto ustedes podrían contraargumentar con lo que acabo de decir, pues en el discurso de Obshansky parece que eso no es problemático porque él sí se compromete con un proceso evolutivo, ¿sí? que va generando cierto tipo de filiaciones, ¿cierto? De parentescos. Sin embargo, si lo miramos como él lo pone en esa idea ascendente, esa línea ascendente, pues allí esa idea de superioridad e inferioridad pues nos llevaría no tanto a decir que los otros son mis parientes, sino que yo estoy por encima de ellos. Entonces, como lo dice un profesor argentino, Gutiérrez, Antonio Gutiérrez lo dice en su libro de 2009, es problemático situar en un mismo plano explicativo discursos provenientes de la ciencia y de la religión. Creo que eso no haría más que confundir sobre todo a los más jóvenes. Entonces, pues digamos que podemos ser todos los católicos, cristianos, musulmanes, protestantes, judíos que queramos, pero si nuestro compromiso con la sociedad es enseñar biología, pues diría yo, tendríamos que hacernos un poco al lado de aquello. Dobzhansky era una figura pública, o sea, lo que él dice, lo que él dijo, por ejemplo, en la conferencia de 1972 ante los profesores norteamericanos de biología, pues eso tuvo que haber sido, digamos, palabras contundentes. Y cuando alguien es una figura pública o alguien que tiene una autoridad, como lo solemos tener los maestros a veces, pues digamos en algunos contextos, pues tenemos también que mirar con mucho cuidado qué es lo que decimos, ¿cierto? Para no ir muy lejos, fíjense lo que dijo hace unos meses el presidente Duque cuando dijo que pues, nos encomendaba ante la Virgen de Chiquinquirá frente a lo que estamos viendo en la pandemia. Si nos basáramos en eso, las muertes serían mucho mayores de las que tenemos hoy en día, porque podemos efectivamente ponernos en manos de la Virgen de Chiquinquirá, pero personalmente yo prefiero ponerme en las manos de los epidemiólogos, de los infectólogos y de otros profesionales de la salud, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo a colación este ejemplo? Porque el presidente Duque es una figura pública y lo que él dice, si bien lo dice como persona, pues también se puede leer como el presidente de todos los colombianos, y eso en un país laico pues es supremamente complicado. Yo no digo el presidente Duque tiene que volverse ateo y tiene que dejar de rezarle a la Virgen de Chiquinquirá para nada de eso, pues él está en todo su derecho de hacerlo. Lo que pasa es que cuando lo hace como presidente de la República, eso tiene unas connotaciones que tal vez no alcance a vislumbrar. Y pues digamos que volviendo al tema que nos ocupa, pues la biología que enseñamos y aprendemos da cuentas de un mundo terrenal, ¿cierto? De la biología que conocemos en el aquí y en el ahora, bueno, y en el antes a través del registro eh, paleontológico. Sin embargo, pues digamos lo que sabemos de la biología, los procesos evolutivos, tiene que ver, bueno, justamente con esto del registro fósil, pero también con cuestiones de la biología molecular, de la anatomía de la embriología comparadas y otros tantos campos. Entonces, esas evidencias son las que nos permiten decir cosas sobre la evolución. Cuando pasamos a decir que la evolución es un acto de Dios, pues digamos cuál es el sustento de aquello. ¿Sí? No lo podemos enseñar con pruebas, con evidencias, lo tendríamos que enseñar con actos de fe y volvemos nuevamente al asunto de los dogmas. A manera de conclusión, para ir cerrando y poder conversar con ustedes, pues yo diría, si nos comprometemos con la frase de Obshansky, nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, deberíamos al menos preguntarnos qué significa la evolución en el pensamiento de este autor. Ya vimos que lo que él entiende por evolución es bastante problemático. Una frase de Richard Dawkins, que me sirve como para ir cerrando, con broche, no sé si de oro, pero bueno, para ir cerrando. Dice él en su libro de 2008, que se llama El cuento del antepasado, lo siguiente: la evolución no solo tuvo lugar, sino que terminó dando origen a seres capaces de comprender el proceso evolutivo e incluso de comprender el proceso mediante el cual lo comprenden. Parece como ¿cómo se llama? Un trabalenguas, ¿sí? Entonces fíjense que la evolución también ha creado la capacidad de comprender cómo es el proceso evolutivo, pero también la capacidad de comprender cómo comprendemos, ¿sí? Y eso no,
y ustedes conocen a Richard Dawkins, que es quizá el ateo más militante de todos los tiempos, pues obviamente él no se iría a comprometer con una idea de que detrás de todos esos procesos está la mano de Dios, bueno, como así es una ranchera, ¿no? Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Y en esta, digo yo, en esta comprensión de la comprensión jugamos un rol fundamental los profesores de biología, quienes fuimos el público diana del origen del dogma central de la síntesis evolutiva. A la luz de varios años que han pasado, casi, bueno, 40 y tantos, 47 años, que han pasado desde que se propusiera esa frase de Dobzhansky, a ese público que sabemos que son los profesores de biología norteamericanos de la época, pues la invitación es, bueno, los profesores del siglo XXI, ¿qué decimos al respecto? ¿Sí? Asumiríamos eso como un acto de fe, leeríamos de pe a pa el artículo de Dobzhansky para decir qué es lo que nos está proponiendo, y una vez que lo leamos decidimos si nos sentimos identificados o no con lo que plantea el autor y si eso va a orientar o no los procesos de enseñanza que realizamos los profesores. Entonces, para ir cerrando, vuelvo a poner la frase de inicio, el título, pero fíjense que aquí le he quitado los paréntesis porque yo me comprometo con la idea de que esa frase es supremamente impertinente. Y dejo preguntas, no sé si la podemos conversar luego. Pongo en interrogación la frase, nada en evolución tiene sentido sin es a la luz de la evolución. ¿Qué entendemos por evolución? ¿La evolución según Dobzhansky o según quién? ¿Sí? Cuando nos enfrentamos a esta tarea de enseñar evolución, que es quizá, digamos, de las áreas más bonitas, o por lo menos que a mí me ha apasionado en la biología, pues enseñarlo implica cosas como a veces pisar callos con respecto a las creencias religiosas que tiene la gente. Sin embargo, hay que ser cautos. No partamos del hecho de que quien asuma unas creencias religiosas como la hace Dobzhansky es una persona poco educada, torpe, que no ve la evidencia por más que se la pongan en los ojos, ni mucho menos. Yo lo que digo es que tenemos que distinguir los saberes provenientes de la ciencia y que los sustentan, y las creencias que provienen de la religión y que las sustentan. Muchas gracias. Eso era lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Gracias, profesor Alejandro. Muchísimas gracias, doctor Julio Castro, en esta ocasión tan especial, de verdad que estaba tan interesante. Ahora pues daremos espacio para las preguntas y para las intervenciones que nuestros invitados puedan tener. Entonces, por favor, en el chat pedir la palabra, con eso en el orden en el que van pidiendo se les va otorgando. Bueno, en principio agradecerle al profesor Julio Alejandro por, digamos, acompañarnos en esta tarde-noche de hoy. Yo tendría una pregunta, Julio Alejandro, y es, tú lo has señalado muy bien en la conferencia, y es ese compromiso que tenemos los profesores de biología en ese no adoctrinamiento, digamos, desde nuestras perspectivas religiosas, ideológicas e inclusive políticas. Pero ¿cómo logra uno esa separación? ¿No? Digamos, no es tan sencillo esa separación entre esa comprensión del mundo biológico y la propia historia del sujeto, quien hace las veces de profesor. Entonces ahí creo que es un asunto, digamos, no tan sencillo, es muy complejo, digamos, esa diferenciación entre el sujeto profesor y que es sujeto en sí mismo y que se ha venido constituyendo a propósito de su propia historia de vida y su propia experiencia como sujeto. Entonces, ahí no sé cómo has venido tú, digamos, construyendo también esas relaciones en relación con los procesos de investigación que has venido adelantando. Bueno, tenemos una pregunta, Manuel Andrés Guerrero. Perdóname, Karen, un momento.
¿Cómo es la dinámica? ¿Escuchamos primero varias intervenciones y luego yo comento o una a una? ¿Cómo es la dinámica? Sí, yo creo que escuchar varias preguntas, Karen, y Alejandro escoge cuáles podrías trabajar. Vale, pues. Bueno, el profesor Gustavo Giraldo está pidiendo la palabra, profesor. Bueno, buenas noches. ¿Qué más, Ata? ¿Cómo estás? Profe Guillermo, a todos buenas tardes. Alejo, ¿qué más? Qué alegría verlo por acá, hermano. Qué chévere. Eh, Antes de mí creo que estaba Emanuel, pero digamos que me agradó mucho la charla que nos has compartido porque efectivamente la frase se utiliza de manera muy indiscriminada. Pero también se entiende pues que el problema que yo veo, no sé si traté de captar la conferencia, es que parece que Dobzhansky la dijo, pero como que él no entendió qué era la evolución, ¿no? Porque de todas maneras, la evolución sí es una cuestión como muy abarcadora de muchas cosas, y casi siempre la frase se completa es con, para entender algo de la biología, bueno, pues interesante leer la evolución, pero la evolución entendida quizás, tal vez, como los planteamientos de Darwin, que sirvieron como para romper un paradigma importante ahí en la historia, pero pues cuando uno lee el origen de las especies entiende que eso es un tratado casi ecológico, ¿no? Porque de todas maneras muestra un montón de cosas de la ecología, no de la genética inicialmente, porque en esa época todavía no habían algunas cosas de la genética, pero después sí apareció, y entonces uno entiende que, bueno, ecología y genética explican mucho de la biología y podrían aportar a la evolución. Entonces no sé si será que eh, Dobzhansky, será que dijo la frase muy a la ligera, será que de pronto siendo el genetista, digamos, será que le faltó algo como de entendimiento, consideras tú, por lo que yo he leído tu artículo y hay una parte en donde tú mencionas que esa frase como que no deberíamos volverla a tener nunca en cuenta. Entonces, ¿será desde esa perspectiva? ¿Será que Dobzhansky entendió la evolución como de otra manera y hoy en día la entendemos de otra forma y de todas maneras así no sería útil usar esa frase? Vale, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gustavo, por Gracias. su intervención. Vamos a escuchar a nuestro compañero Emanuel Guerrero, por favor. Bueno, hola. Gracias. Primero que todo, gracias pues por la charla. Y yo tengo en realidad pues dos preguntas. Y la primera es, ¿consideraría usted que la evolución de Dobzhansky es teleológica? Y en caso pues de ser afirmativa esa respuesta, mi pregunta sería ¿qué impacto social tendría la enseñanza de una evolución teleológica y si esta daría lugar a una moral biológica inculcada en los estudiantes por el hecho de tener al ser humano como ser superior a las demás especies? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Emanuel. Doctor Alejandro, te otorgo la palabra. Gracias. Con respecto a lo que pregunta Guillermo, pues digamos que yo no he indagado sobre, digamos, como el desarrollo profesional de los profesores cuando digamos, se encuentran en esta encrucijada. Sí conozco varios, o más bien tengo varios colegas que son supremamente católicos, pero también dicen asumir la teoría evolutiva. Eso creo que, pues, no es problemático en sí mismo. Yo quiero insistir en que es problemático cuando en el proceso mismo de enseñanza se hacen esos tipos de, digamos, de cruces, y sobre todo en un país que se declara laico como el nuestro, ¿no? Pero pues ya vemos las enseñanzas del mismo presidente para abajo, es muy complicado hacer esas separaciones. Obviamente los humanos, pues no es que, por ejemplo, nuestras creencias políticas no las dejamos afuera del aula de clase, se supone que con las creencias religiosas tampoco.
Lo que pasa es que yo diría, ¿hasta qué punto ya en el aula de clase lo que nosotros hacemos es mostrarle a los estudiantes otra opción? Yo lo decía en uno de los artículos, o sea, la enseñanza religiosa en las escuelas, sobre todo si son de carácter público, pues eso ya es un problema por la Constitución, por la libertad de culto. Pero digamos que es un problema también en el sentido de que el asunto de la religión es algo que viene de casa. Yo preguntaría, ¿por qué nosotros somos la mayoría católicos? O bueno, yo alguna vez lo fui, por unas cuestiones de orden social y cultural histórico, porque fue la religión que aquí se trajo y se impuso. Pero si estas tierras hubieran sido colonizadas por gente proveniente de la región, bueno, de los países que hoy en día son musulmanes, practicaríamos otra religión, ¿sí? Con la teoría evolutiva es algo con lo que uno se compromete ya en su formación académica. Y eso, querámoslo o no, que es bastante problemático, yo no tendría una solución a eso, entra en conflicto con las creencias religiosas. Lo que pasa es que ahí sí yo invitaría a los profesores a hacer un esfuerzo muy grande por, pues digamos, justamente poner en circulación las discusiones en torno a lo que plantea la biología. Porque si ahí hacemos como en el Congreso de la República, metemos micos para persuadir a la gente de que religión y evolución son lo mismo, ¿sí? Que es un poco la idea de Obshansky en estos documentos analizados, pues eso no hace más que agravar la situación. Entonces yo diría, yo puedo ser creyente de una religión, creer en un Dios y a la vez comprometerme con la teoría evolutiva, pero yo sí tengo que ser capaz de hacer esa distinción, ¿sí? Eh, Particularmente les cuento mi distanciamiento de la religión católica, que yo la profesé hasta bien entrada la adolescencia. Cuando entré a la universidad, a la distrital, yo ya tenía serias dudas de la existencia de cualquier tipo de Dios, sobre todo por las situaciones sociales vividas, digamos, un Dios cómo puede permitir que la gente se muera de hambre, digamos, una pregunta que yo me hacía en ese entonces. Y el estudio de la biología acabó de dar el golpe mortal a la poquita creencia que yo tenía en alguna religión. No digo que eso tenga que ocurrir en todos los casos, estoy contando mi situación personal. En algún momento yo fui un tanto radical como de confrontar las ideas de los otros en relación como con lo que piensan sobre la creación del mundo, sobre la creación de los seres vivos. Mi primera experiencia como maestro fue con educación para adultos y una de las estudiantes más interesantes con las que yo he compartido, ella me llevaba muchos años, era una señora, una ama de casa, ella eh, era practicante de una religión protestante, no recuerdo ahorita, y a veces nos enfrascábamos en discusiones fuertes sobre quién tenía la razón. Terminamos siendo los mejores amigos del mundo. Ni ella me convenció a mí, ni yo la convencí a ella, pero a la hora del descanso nos tomábamos un tinto y hablábamos de otras cosas, a veces de lo mismo, sabiendo de entrada que ninguno de los dos iba a convencer al otro, ¿sí? Entonces, para decir que, pues, que esto tampoco tiene que ser una situación de todo o nada y de quién está equivocado y quién está errado. Lo que pasa es que sí es conveniente saber distinguir hasta dónde llegamos como profes de biología en el caso de lo que involucran estos conflictos entre ciencia y religión, ¿sí? Pero ya de indagar como lo que ocurre con los profesores, yo creería que eso es todo de pronto ya se han hecho trabajos, no los conozco, honestamente no los conozco, es probable que se hayan hecho trabajos en relación con esa encrucijada en la que se ven los profes de biología cuando son creyentes de una religión y tienen que enseñar teoría evolutiva, ¿sí? Valdría la pena preguntar cuál es la postura que toman, ¿sí? Si realmente hacen una amalgama entre lo uno y lo otro, o por un lado dejan de creer en algo y luego se comprometen con esto, no sé, habría que indagarlo, pero para nada es una situación fácil. O sea, yo coincido con Guillermo en que eso no es nada fácil, ¿sí? Eh, Porque es, una solución fácil del asunto sí sería decir que no hay ningún problema, que esas dos cosas van de la mano, que son las dos caras de una misma moneda, y pues definitivamente no. Yo creo que el papel de los profesores de biología, dado que la educación religiosa empieza desde muy pequeños, pues que la escuela brinde otras formas de saberes y ya la gente tomará decisión, como fue mi caso, en qué cree y en qué no cree y qué va a orientar su vida, porque eso es una cuestión de fondo, qué es lo que va a orientar su vida, ¿sí?
y obviamente su vida profesional, en el caso de los profesores de biología, cómo vamos a abordar este tipo de asuntos. Definitivamente el tema de la enseñanza de la teoría evolutiva es quizá el más problemático de la biología porque empieza a trastocar o a cruzarse con estas situaciones que no son para nada fáciles. En cuanto a lo que planteaba Gustavo, que también lo saludo muy afectuosamente, también me da mucho gusto de verte por estos lados y de saber que todo anda bien. Yo la verdad no diría que Dobzhansky no entendió qué es la evolución. Yo creo que es uno de los evolucionistas más consagrados del siglo XX. No he leído, vuelvo y digo, su libro Genética y el origen de las especies, pero las referencias que hacen de ese libro es que hay toda una propuesta de cómo cimentar la evolución a partir de los estudios que él realizó en genética en su tiempo, en la primera mitad del siglo XX. Entonces, para nada él era, digamos, un desconocedor de la evolución. Yo lo que me temo es que Dobzhansky lo que quiso fue justamente persuadir al gran público, digamos al público en general, a los profesores de biología y a otros, de que no hay ningún problema en asumir la biología, perdón, la evolución con las creencias religiosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué deberíamos abandonar la frase? Digamos, por las connotaciones que tiene, digamos, yo vuelvo reitero la invitación que hace un rato, o sea, yo diría, tomémonos el tiempo de leer a Dobzhansky, es que uno lo ve citado por todo lado, es una cuestión bastante interesante, lo cita mucha gente, pero cuando uno ve las citas parece que poco tienen que ver con el contenido del documento. Cuento un poco la anécdota de cómo surgió el análisis que yo empecé a hacer del trabajo de Dobzhansky, pues que lo he dejado ahí en el tintero, porque bueno, ustedes saben que en la vida profesional uno va interesándose por otras cosas, etcétera. Pero estando en México en un curso que tomé en la UNAM, justamente en algunos de los documentos que leímos salió el asunto de la frase. Entonces yo pregunté al profesor a cargo, le pregunté que si él sabía de dónde venía, ¿sí? O sea, la propuso Dobzhansky, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde salió? ¿Qué significa? Y él me dijo honestamente que no lo tenía muy claro. Entonces, al indagar, de hecho ese fue mi trabajo para ese curso, fue indagar de dónde venía la frase, qué significaba, y bueno, me encontré con mucha sorpresa, me causó mucha sorpresa leer el documento como tal, porque seguramente yo estaba haciendo lo mismo que hace mucha gente, y es citar, ¿cierto? Poner esta frase allí como, digamos, como un caballito de batalla, como una forma de defender la centralidad de la evolución, incluso muchos desde una perspectiva atea, criticando a los creacionistas, y justamente es lo contrario, la frase lo que hace es argumentar a favor, o más bien en contra de una perspectiva atea, si se quiere, darwinista. Entonces, pues yo diría, deberíamos abandonarla, pero tampoco tomemos lo que estoy diciendo como un dogma, o sea, abandonémosla porque alguien dice que hay que abandonarla. Yo invito a que leamos el artículo, miremos sus alcances, miremos lo que se está planteando allí y tomemos una decisión con base en eso, para, digamos, no seguir transmitiendo de generación en generación, digamos, el que debemos asumir esa frase como cierta. Pues digamos, lo que se plantea en uno de los artículos, siguiendo al filósofo de la ciencia Michael Ruse, él dice que esta idea de progreso, o sea, él no se mete tanto con la idea propiamente de la frase, sino la idea de progreso que defiende Dobzhansky, dice que era una estrategia profesional, ¿sí? Una estrategia profesional para digamos, convencer a sus colegas de que la evolución es un progreso. Entonces con otra información yo termino diciendo, no, eso no fue una estrategia profesional de Dobzhansky, realmente él estaba convencido de eso, ¿sí? Y eso es algo que se le abona, él era un convencido y para él no había problema, él logró articular de manera muy coherente, si quieren, esos dos ámbitos. La pregunta que yo digo es, si eso fue exitoso para Dobzhansky, tiene que ser exitoso para nosotros. Tenemos que, digamos, transmitirlo, llevarlo a las aulas de clase. Yo diría que no, que el hecho de que para Dobzhansky haya sido algo que se asumió de manera coherente, pues no necesariamente eso tiene que decir que esa sea una fuente, un referente para orientar los procesos de enseñanza de la evolución en diferentes niveles, en particular
lo que aquí nos convoca, que es la formación de profesores de biología. En cuanto a la pregunta de Manuel, pues no sé, es que a veces solemos confundir la palabra teología con la palabra teleología. En todo caso, si Emanuel me pregunta, ¿la frase de Dobzhansky o la evolución según Dobzhansky es teleológica? Yo le digo sí. Si me pregunta, ¿la evolución según Dobzhansky es teológica? Igualmente respondo afirmativamente. ¿Por qué? Teológico es, digamos, porque hay una finalidad. Hay un proceso que dice Dobzhansky, va hacia qué, hacia el ser humano, y si se quiere más allá del terreno mundano, va hacia algo que él llama la ciudad de Dios, el punto omega, el hombre omega, etcétera, ¿sí? Pero hay un punto al cual se va, o sea, es un proceso progresivo, pero que ya tiene además un punto culminante, o sea, en ese sentido hay un objetivo al cual se apunta y al cual se dirige todo, y en este caso pues es teleológico, pero también es teológico, ¿por qué? Porque en la perspectiva de Dobzhansky, ese punto culminante, pero también digamos el motor que mueve el mismo proceso, es teológico porque detrás de todo está la mano de Dios, ¿cierto? Entonces, claro, eso tiene muchos impactos sociales y tendría muchas implicaciones en la enseñanza de las ciencias, ¿cierto? Lo que planteaba Emanuel, digamos, de carácter moral. Yo intenté poner allí un ejemplo desde lo ético, y es que si de entrada nos situamos en la idea de que somos la especie superior, que estamos en el lugar en que estamos por designios de Dios, al contrario de lo que decía Darwin, por ejemplo, pues digamos, si algo que le debemos reconocer a Darwin es que él nos quitó de ese pedestal, ¿sí? Él nos puso, nos volvió una especie más. Claro, una especie con unas particularidades, por ejemplo, con la capacidad de realizar procesos de selección artificial, entre otras, pero somos una especie más. O sea, somos parte del proceso evolutivo y, si se quiere, un producto de la evolución, pero en la perspectiva darwiniana no estamos en la cúspide de nada. Entonces, Dobzhansky lo que hace es ponernos de nuevo en la cúspide, ¿cierto? Y en ese sentido, pues eso tiene muchas implicaciones para la enseñanza, porque podríamos comprometernos con la idea del Génesis, que dice pues que primero se crea todo el telón de fondo, ¿cierto? Todo el escenario, se crean las aves, los otros animales, las plantas, etcétera, y luego llega el humano para, digamos, disponer de todo lo que hay allí. Y eso es lo que hemos hecho, sobre todo desde las perspectivas occidentales, disponer de lo que llamamos recursos naturales, dentro de eso la biodiversidad. Entonces, pues nos hemos vuelto unos depredadores casi que insaciables. No digo que eso se lo debamos al Génesis, no digo que eso se lo debamos a las perspectivas de Dobzhansky, pero si uno lleva a sus últimas consecuencias esa idea de que fuimos puestos como el pináculo de la creación y que podemos disponer de todo lo que hay, pues efectivamente lo podemos seguir haciendo de manera más campante de lo que hemos venido haciendo. Entonces, tiene implicaciones de gran magnitud, ¿sí? Pues no sé si respondo o, bueno, si genero más preguntas, creo que de eso se trata. Mil gracias, doctor Alejandro Castro, por este espacio. Ha sido de verdad muy fructífero para nosotros. De pronto, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? No, reiterar el agradecimiento al profesor Julio Alejandro de parte del proyecto curricular de licenciatura en biología y del grupo y semillero de investigación interinstitucional de la Pedagógica y la Universidad Distrital por acompañarnos en esta conferencia, y de verdad cada vez que te escuchamos, pues es un placer aprender. De verdad, mil gracias a ti y por supuesto a Marlon y a todo el grupo de Semillero, a Karen, a todos los que han estado pendientes de este proceso, pues gracias porque nos invitan a este tipo de conversaciones que son muy, muy amables. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a Marlon, a Giovanni, a Laura, a Heidi, a todos los que están, a Karen, a todos los del grupo que son los que están buscando a los investigadores, les mandan el correo. Eso es la universidad. Creo que eso que están haciendo ustedes es la universidad, y creo que lo están haciendo muy bien. Agradecerles al grupo y al semillero de investigación. Muy amables, y ojalá que nos podamos ver en otras oportunidades.
Que pases una bonita noche y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Antes de terminar, quiero invitarlos a que estén pendientes de la conferencia del 4 de noviembre que realizará el doctor Antonio Lascano de la Universidad de México con el tema de las perspectivas actuales y futuras en evolución de la escuela, su importancia para el desarrollo sociocientífico y tecnológico latinoamericano. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Mil gracias, doctor Alejandro Castro, por esta charla. Ha sido muy fructífera, de verdad que nos abre muchas puertas y muchas perspectivas para nosotros como profesionales. Y bueno, que tenga una excelente noche. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, por escucharme y bueno, como dice Guillermo, de eso se trata la universidad, ¿no? Y quedo pendiente del enlace para la conferencia del doctor Lascano, que es toda una autoridad a nivel mundial. Realmente ustedes, bueno, no lo digo por mí para nada, pero sí están con los pesos pesados. O sea, con el doctor Lascano es una... Y que él haya aceptado esa invitación me parece muy generoso de parte de él. Muchas gracias. Muchísimas gracias a su merced, Alejandro Castro, doctor. Buena noche. Hasta luego a todos. Buena noche.